Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Santería, culto o superstición, el tema de esta noche aquí en Opinión 21, y para discutirlo nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Él es el sacerdote yoruba Ricardo Ochoa y él es el predicador cristiano Antonio Pérez. Antonio, comenzamos esta conversación contigo. Por favor, quisiera que nos respondieras la pregunta: ¿santería, culto o superstición? Bueno, más que culto o superstición, más bien yo lo referiría como tropiezo. Porque los milagros existen, es decir, hechos sobrenaturales que acontecen en la vida desde que el hombre es hombre. De hecho, hay un versículo en la palabra de Dios que dice Jesús, él está refiriendo a otras personas y dice, estas personas le dicen a Jesús: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaró: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todos los milagros y hechos sobrenaturales pueden existir, pues depende de quién los haga, es decir, serían bendecidos o no por Dios. Y sobre todo, pues las causas y exactamente el porqué del hecho, ¿no? de lo que se esté haciendo. Culto o superstición, la santería, Ricardo, por favor. Es un culto, es una religión, es una costumbre, es un modo de vida y no es un tropiezo. No es un tropiezo porque tenemos 4,000 años en el planeta. Hemos visto pasar muchas culturas, hemos visto pasar muchas religiones y ahí estamos. Me gustaría invitarlo algún día, pastor, con todo respeto, a que conozca lo que nuestra filosofía, nuestro valor. No estamos en contra de Dios, somos una manifestación más de Dios. Aquí hay algo importante. Hemos empleado el término santo por hacerlo más asequible a tu público. Realmente el término correcto es orisha. Orisha. ¿Y orisha qué significa? Orisha significa cabeza. Significa cabeza elegida, cabeza brillante. ¿Cómo llegó una cabeza a ser elegida brillante? Precisamente por sus actos en la tierra. Y ahí es donde explicas cómo Shango, Yemayá, Ochun, Obatalá, Elekba y los 200 santos que existen en la religión yoruba. Se compone de 401 santos o deidades, de los cuales 200 hablamos santos que vienen a dar una lección, o santos positivos, y las otras 200 divinidades. Más que divinidades, son fuerzas que existen en el universo. ¿Cómo llegaron esas 200 fuerzas a convertirse en fuerzas de bien, o en santos, o en orishas? Por sus buenas acciones. Sí, somos gente con muchos valores, pastor. Somos gente que trabajamos firmemente, somos gente que respetamos profundamente otras manifestaciones de fe. Tú hablas acerca de la palabra de Jesús, acerca de cómo Dios dejó este único documento, este único libro para dar a expresar su palabra. Mi pregunta para ti, pastor, es: ¿y qué hay allá y qué hay para los católicos, qué hay para los judíos, qué hay para los budistas, qué hay para los árabes? ¿Están condenados ellos también? Bueno, es muy fácil contestar esa pregunta. La verdad, dice la palabra de Dios que en ninguno otro hay salvación, sino en Jesucristo. Eso lo dice Hechos 4:12. Entonces, aquí hay un punto de convergencia. O crees la palabra de Dios o no crees la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en ese sentido. No solamente a través de Jesucristo nosotros podemos llegar al cielo, solamente a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz nosotros podemos llegar a Dios, al cielo. Es la única forma que nosotros podemos llegar a Él. Es decir, que Él ha perdonado nuestros pecados. Nuestro gran problema es el pecado del hombre. Y el pecado del hombre a lo mejor suena como que un poquito retrógrada, ¿no? Como de la Edad Media para asustarnos. Pero no, la verdad es que los pecados son el peor peligro y lo que nos tiene pues, en este estado. Nada más hay que ver las noticias para saber cómo estamos. Desgraciadamente eso ha hecho el pecado. Eso que es nuestro gran problema solamente lo puede quitar Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Y solamente a través de Jesús podemos llegar al cielo. La Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que tiene que tomar la decisión eres tú, de creerle a la Biblia o no creerle a Dios, a la Biblia. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y dónde está Dios, pastor? Dios está en el cielo, dice la palabra de Dios que está en el cielo. Para nosotros los yorubas, Dios está en todas partes.
Cada vez que nosotros hacemos una consulta y ayudamos a que una mujer infecunda pueda parir, ahí está Dios. Cada vez que una persona no tiene empleo y podemos ayudar, y no a través de superchería ni a través de rituales mágicos, a través de convocar adecuadamente la energía, ahí está Dios. Cada vez que una persona puede cumplir un sueño, un anhelo, una meta, ahí está Dios. Cada vez que rescatamos a una persona de la locura, de la zozobra, de la ignominia, de la pobreza económica o espiritual, ahí está Dios, más allá de un libro. ¿Cuáles son los valores de la religión?